Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video sobre Mian de Top Animes y hoy les presento el análisis acerca de Fuka, la Kouenji femenina, en la novela y el anime The Classroom of the Elite. Si pensábamos que con Yokosuka Kouenji ya teníamos cubierto el cupo de alumnos excéntricos que hacen lo que les da la gana por puro talento natural, la llegada de esta chica nos demuestra que siempre se puede ir un paso más allá. Hoy quiero hablar en profundidad de Fuka. Desde su aparición, la comunidad no tardó en apodarla la Kouenji femenina, y no es para menos. Pero, ¿es solo una versión mujer de nuestro narcisista favorito? ¿O hay algo más bajo esa actitud de superioridad absoluta? Antes de continuar, hago una pequeña pausa para recordarles que tenemos merch oficial del canal y el mismo está disponible en la tienda Elite Shop, a la que pueden acceder directamente desde la estantería de productos integrada de YouTube, en la pestaña de mi canal o a través del link en el comentario fijado. Ahí van a encontrar una gran variedad de remeras, camisetas, buzos y demás elementos con frases e ilustraciones con referencias de la serie, en donde tienen gran cantidad de detalles y colores para que elijan lo que más les represente. Así que si quieren apoyar al canal y llevarse algo genial a casa, los espero en la tienda. Para comenzar, vamos a analizar su impacto en la trama, su extraña relación con Kiyotaka y por qué es tan querida a pesar de sus pocas apariciones. Para entender a Fuka, primero debemos entender su contexto. Ella pertenece a la clase B del tercer año. Pero lo curioso es que, al igual que Kouenji, Fuka es una anomalía dentro del sistema de la escuela. Imaginen por un segundo el esfuerzo que ponen personajes como Horikita o Ichinose en unir a sus clases. Ahora, imaginen a alguien que tiene las mejores estadísticas de toda su generación pero que decide que ayudar a su clase es aburrido. Esa es Fuka. Durante sus primeros 2 años en la Advanced Northern High School, pasó prácticamente desapercibida, no porque fuera mediocre, sino porque no le importaba destacar. Es una individualista pura, y eso hace que sea inevitable compararla con Kouenji. Ambos comparten esa estética de belleza perfecta, ambos poseen un físico envidiable y una inteligencia que roza lo sobrehumano. Sin embargo, hay un matiz que hace que Fuka sea, para mi gusto, incluso más interesante en ciertos aspectos. Mientras que Kouenji vive en su propio mundo de espejos y narcisismo extremo, Kiryu tiene una curiosidad mucho más apilada por los demás. Ella no es solo fuerte, es una observadora nata. A diferencia de Kouenji, que ignora a los demás porque los considera seres inferiores que no merecen su atención, Fuka observa a los demás como si fueran un experimento entretenido. Cuando fija su mirada en alguien, no es por ego, sino porque ha detectado algo que vale la pena ver. Y ahí es donde entra nuestro prota, Ayano Koji Yotaka. Uno de los puntos más altos de su desarrollo es sin duda su interacción con Kiyo. Lo que hace que su dinámica sea tan especial es que Fuka es una de las poquísimas personas en toda la escuela que puede hablar a Kiyotaka de frente, sin miedo, sin agendas ocultas y lo más importante, sin ser manipulada por él. Ella detectó el potencial de Ayano Koji mucho antes que la mayoría. En sus conversaciones vemos a una Fuka que es directa, honesta y hasta un poco provocadora. Pero si hay un momento que definió a Kirin Fuka y la elevó al estatus de leyenda entre la mayoría de los fanáticos de la serie, fue el examen de la isla del segundo año. Acá es donde dejamos de lado las palabras y vimos la acción. Cuando Kiyotaka se ve acorralado por el profesor Shiba y el director interino Tsukishiro, quien aparece para equilibrar la balanza, no es otra que ella, que es Fuka. Y esa escena es genial. Verla enfrentarse físicamente a un adulto entrenado como Shiba, mientras que Yutaka se encargaba de Tsukishiro, fue épico. Acá demostró que sus estadísticas de A más en físico no eran solo números en una aplicación. Tiene una resistencia y una capacidad de combate que le sitúan fácilmente en el top 5 de personajes femeninos más fuertes de la obra. De hecho, creo que es el top 2 según lo mostrado, aunque sí hay personajes que ciertas especulaciones indican que podrían superarla. Pero más allá de los golpes, lo que me voló la cabeza fue su motivación. Lo hizo simplemente porque le pareció que sería divertido y porque quería ver de qué era capaz Ayano Koji. Otro aspecto fundamental de su personaje, aparte de lo ya hablado, es su rivalidad pasiva con Nagumo Miyabi. Nagumo representa el control absoluto, el sistema que dobla la voluntad de los estudiantes para que todos lo sigan. Y Fuka es la antítesis de eso. Ella es la única que Nagumo no pudo someter por el simple hecho de que ella directamente no quiso participar en la contienda. Fuka es un recordatorio de que la excelencia individual absoluta también es una forma de existencia válida. Es, en esencia, la libertad que Kichitaka tanto desea, pero que ella posee de forma natural porque no tiene las cadenas de la sala blanca. Y para los que solo ven el anime, les digo, prepárense. Cuando la cuarta temporada adapte estos primeros arcos del segundo año, estoy seguro que Fuka va a ser la waifu de muchos. Pero no por los motivos usuales. No es la chica que necesita ser rescatada.
Su diseño es imponente y su personalidad transmite una mezcla de aburrimiento y autoridad. Por otro lado, muchos podrían decir que Fuka es arrogante. Y si bien en parte es cierto, yo diría que es muy realista. Ella conoce sus límites y sabe que están mucho más lejos que los de la mayoría a su alrededor. Y en eso sí que se parece a Kowenji. Para mí, su personalidad nos dice que, en el fondo, Fuka busca algo que la haga sentir viva en un mundo que le resulta demasiado fácil. Quiere libertad de hacer lo que quiera sin las cadenas que le puedan marcar su familia o la sociedad, y poder actuar solo por lo que realmente le interesa. En definitiva, creo que Fuka no es solo una Kowenji con pollera. Es un personaje con una identidad propia. ¿Tienen varias similitudes? Sí, claro que sí. Pero creo que Fuka representa muchas otras facetas de las personas que no podemos ver con personajes como Rokusuke. Pero díganme, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Fuka es solo una Kowenji mujer? ¿O es más interesante que eso? Ya saben que me encanta ver los comentarios con sus respuestas. Y yo lo estoy leyendo y contestando. Pero ahora sí, sin más que decir, hasta el próximo video. Para terminar, un saludo y agradecimiento especial a los miembros que apoyan mes a mes el crecimiento del canal.